Yo quiero hablarles en esta tarde. La semana pasada empezaron ¿cómo le llaman ustedes? Un segmento, una serie. Una serie. ¿Alguien aquí me puede decir cómo se llama la serie de la que se está hablando? ¿Cómo? No lo saben, perdieron. ¿De cómo se llama la serie? Ahí más o menos. ¿Cómo se llama la serie? Ahora sí ya. Muy bien. Ni Fuchi ni Gucci. Pero yo les quiero hablar en esta tarde de cómo salir de ser Fuchi a pasarse a ser Gucci. Ustedes sí saben qué es Gucci, ¿verdad? Gucci es una marca, una de las marcas bonitas, las marcas caras. Entonces cuando a la serie le pusieron ni Fuchi ni Gucci, y cuando yo les estoy diciendo que les voy a enseñar cómo salir del Fuchi, ¿saben cuál es el Fuchi, verdad? ¿Cuál es el Fuchi? Alguien que me dé una definición de la palabra Fuchi. Pestilencia, una definición aquí de Fuchi. Feo, ¿qué más? A ver, no los escucho aquí. Otra definición de Fuchi. Chiste, muy bien, más fácil. Bueno, entonces vamos a aprender a través de la palabra, porque la palabra nos habla de todo. Saben que el otro día yo estaba leyendo la Biblia y me encontré que la Biblia habla hasta del cilantro. Bueno, algunos no saben ni qué es cilantro. Le van a traer cilantro y van a traer, ¿qué? Apio, perejil. Pero la palabra del Señor nos habla de todo. Entonces la palabra del Señor hoy nos va a enseñar cómo podemos salir de estar de lo chish, de lo feo, de lo horrible, a lo bonito y a lo más agradable, a lo mejor. Pero entonces lo primero que yo quiero empezar diciéndoles es que la voluntad de Dios no es que tú seas pobre, ¿de acuerdo? No digan que de plano es la voluntad de Dios que yo viva pobre. Eso es una mentira del diablo. Es como cuando alguien dice de plano, es la voluntad que yo esté enfermo. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios que usted esté enfermo? No, Dios no nos hizo para estar enfermos, no nos hizo para estar pobres, no nos hizo para estar mal. La palabra del Señor dice que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Entonces Dios nos dice: miren mis hijos, les voy a parafrasear en la versión chapina. Miren muchachos, yo quiero que ustedes estén bien, que ustedes tengan pisto, muchachos, que ustedes tengan billete, que ustedes estén sanos. Eso nos dice la palabra del Señor. Por eso cuando alguien le diga a ustedes que de plano es la voluntad de Dios que yo esté enfermo, acuérdense que esa es una mentira del diablo, ¿sí? El diablo te quiere tener enfermo, el diablo te quiere tener pobre, pero Dios no nos quiere tener así, ¿sí? Entonces cuando alguien dice es que Dios me quiere tener enfermo, mentira. Dios no es autor de males. Yo quiero que quede claro esto en tu mente y en tu corazón. Dios no es autor de males, Dios no es autor de enfermedades y Dios no es el autor de la pobreza. El autor de todo esto es, a ver, dígalo fuerte, no le tenga miedo. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a leer, abra su Biblia, Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos habla una palabra preciosa. Tendremos, ahí está. Dice la palabra del Señor, y hasta la marca le ponen ahí abajo. Y con ustedes son creídos, ¿verdad? Finuchis con su pantalla. Dice: no os conforméis a este siglo, sino que dice, ayúdeme a leerlo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra del Señor nos está diciendo que tenemos que renovar nuestros pensamientos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. La palabra del Señor nos dice: cambien su forma de pensar. Como usted piense, usted va a vivir toda su vida.
Los pensamientos son más grandes que la suerte, más grandes que de la familia y del linaje de donde usted venga. Los pensamientos tienen un poder bien grande sobre el ser humano. Las personas triunfan por lo que piensan, ¿sí? Si usted piensa y que va a triunfar, que va a salir adelante, que usted va a poder, que usted va a sobresalir, que usted va a ganar ese curso, usted va a ganar esa carrera, usted va a poder, ese emprendimiento se va a levantar, ese negocio se va a levantar, usted eso va a hacer, ¿sí? Entonces, según lo que usted piensa, eso es lo que usted va a hacer. Al final te convertirás en lo que tú piensas. Por eso hay que aprender a pensar bien. ¿Sabe que una mamá que se mantenía siempre ministrando a su hijo, porque hay buenas mamás, ¿verdad? Espero que si usted dice, bueno, a mí no me tocó una mamá así, pero tienes la palabra del Señor y vienes a la iglesia para que aquí se te ponga la palabra encima. Entonces había una mamá que siempre empoderaba a su hijo, le echaba porras a su hijo, le decía: mi hijo, usted va a poder, mi hijo, usted va a salir adelante, mi hijo, usted va a sacar buenas notas. Hay de esas mamás bonitas, ¿verdad? Pero también hay de algunos que no tuvimos la suerte, o que alguien no tuvo la suerte de tener una mamá así. Pero esta mujer siempre le decía así a su hijo, y le dijo: mi hijo, si usted va a ir al colegio, usted tiene que ser uno de los que saque las mejores notas. Mi hijo, cuando usted vaya a la universidad, usted va a ser el mejor de su clase. Mi hijo, si usted va a entrar al ejército, terminará convirtiéndose en el capitán del ejército. Mi hijo, y siempre andaba ahí al hijo empujándolo y animándolo. Y entonces el que comentó, el que habló, el que contó este pensamiento, dijo: de tanto que mi mamá me decía, de tanto que mi mamá me hablaba, que al final me convertí en pintor. ¿Y saben quién soy? Soy Picasso, decía. Fue el mejor pintor de su tiempo, porque había alguien que siempre le decía: vas a poder. Y esa es mi función el día de hoy. Cada vez que una persona se para aquí en el púlpito, en decirte: tú lo vas a lograr, tú lo vas a poder, vas a alcanzar tus sueños. Porque a lo mejor alguien diga: es que yo no tuve una mamá así, en mi casa no se escucha eso. Pero cuando tú vienes a la palabra te dice quién eres tú en Dios. Pero entonces hay muchas veces que escuchamos la palabra, oímos la palabra, pero se nos va, no la agarramos, no la recibimos. Y lo que tú piensas, en eso te vas a convertir. Si tus pensamientos toda la vida son de fracaso, es que no voy a poder, no, es que eso no lo voy a lograr, es que me da miedo, nunca lo vas a lograr. Si tu pensamiento es que en mi casa todos fueron pobres, en mi casa toda la vida todos rentaron, yo no creo que yo pueda tener algo propio, toda tu vida te vas a quedar en la pobreza. Si tú dices: no, es que desde que yo recuerde, me cuenta mi mamá que yo he sido enfermo desde que soy niño, desde que soy joven, ahora ya crecí y sigo enfermo, de plano me voy a morir de una enfermedad. ¿Qué va a pasar? Seguro te vas a morir de esa enfermedad, porque te conviertes en lo que tú piensas, ¿sí? Por eso es que leíamos en Romanos 12:2 que tenemos que renovar lo que pensamos, tenemos que sacar, porque la lucha el día de hoy, estadísticamente, la lucha más grande es que se batalla con los pensamientos. La lucha más grande son los pensamientos. La lucha más grande, fíjense que la tristeza, cuando se le muere un ser querido a alguien, o cuando eras novio de alguien y te traicionó, te engañó, se fue con otro, o te ibas a casar y ya no se casó, y todas esas tristezas son duras, cuestan superarlas, pero todas esas tristezas están puestas en el alma, ¿sí? ¿Cómo se sana tu alma? Tu alma se sana cuando vienes a un retiro de liberación, cuando te liberas, así como liberamos hace rato, cuando lees la palabra y pasa el tiempo, y cuando te das cuenta ya se te pasó, ¿sí? Pero saben que la depresión, la ansiedad, ¿saben dónde están alojados? En los pensamientos.
Y el único que nos saca de todo esto, ¿saben quién es? Es la palabra de Dios. Por eso la importancia de que tú y yo leamos la palabra y entendamos que Dios nos dice: cambien su pensamiento. No estén pensando en la ansiedad, no estén pensando en la muerte, no estén pensando en pecar, no estén pensando en los vicios. Cambien su forma de pensar, porque cuando tú pienses diferente, vas a vivir diferente. Sí, porque así dice la palabra. Según las estadísticas, dice que los seres humanos piensan al día 70,000 veces, 70,000 pensamientos al día. O sea que tu mente está trabajando de día y de noche, de día y de noche, y tenés pensamientos y también, y todos los pensamientos, todo día y noche. Hay un dicho muy conocido que hace muchos años se empezó a escuchar, y dice: si cambias tu forma de pensar, cambiarás tu forma de vivir. Si tú cambias tu forma, lo que decía Romanos, eso es un decir, pero Romanos nos dice: cambien sus pensamientos. Y este pensamiento dice: si cambias tu forma de pensar, cambiarás tu forma de vivir. Las estadísticas también dicen que el 70% de las personas no piensan. ¿Qué les parece? O sea, piensan pero no piensan. Piensan pero no piensan algo congruente, no piensan algo que realicen, algo que hagan. No piensan por querer pensar. Solo el 10% de las personas sacan provecho de lo que piensan. Solo el 10% de lo que pensó algo bueno y lo realizó. Porque esa es otra cosa. Por eso le decía que el 70% no piensa, porque piensa pero no piensa. Porque en su mente Dios les puso una idea creativa, les puso un emprendimiento, una estrategia para generar dinero, una mejor forma de estudiar, y Dios es un Dios creativo. Entonces Dios todos los días nos da pensamientos y nos enseña y nos recuerda, y lo pensamos y lo dejamos. Nunca ponemos en acción lo que Dios nos está dando. Por eso les decía que muchos piensan pero no piensan, y solo el 10% llevan a cabo lo que piensan. Saben que mi papá a mí me obligaba a pensar, y por molestar me ponía a hacer cosas que él ya sabía cuál era la respuesta, pero a mí me ponía a resolver un montón de cosas, de problemas de matemáticas y de todo, y me decía: pero pensá, es que tienes que pensar, me decía. Ya hasta aunque uno es grande, uno entiende por qué los papás nos dicen eso. Y me decía: pero pensá, mira, los científicos solo desarrollan el 5% de su cerebro. Los científicos. Tenés que desarrollar tu mente, tenés que pensar. Y eso que mi papá no conocía la palabra, ahora nosotros con tanta revelación de la palabra, y con esta palabra de Romanos 12:2 que dice: renueve sus pensamientos, cambien su forma de pensar. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos acá venimos con una forma de pensar bien rara a veces, porque aprendimos en nuestra casa. Yo no sé qué he aprendido, porque aquí cada casa es diferente, cada familia es diferente. Por eso cuando alguien se casa, qué difícil, ¿verdad? Unir la costumbre de uno con la costumbre de otro es un caos. ¿Por qué? Porque todas las familias piensan diferente. Hay familias, pero si hay alguien que se va a casar por aquí y dijo: ay, mejor ya no me caso. No, para eso está el Espíritu de Dios, para que nos ayude, ¿verdad, pastores? Ustedes que ya están casados, se necesita de Cristo para amar al hermano. Entonces necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, porque les apuesto que a ustedes en su casa les enseñaron una forma de pensar. A mí me enseñaron de una manera, Majo te enseñaron de otra manera en tu casa, a Vichy te enseñaron de otra manera, a ti te enseñaron de otra manera. Nos enseñaron varias formas. Yo no sé qué te enseñaron a ti, porque antes la religión era bien fuerte, y a algunos les enseñaron el voto de la pobreza. Decía: usted tiene que ser pobre, mijo. El dicho de todos los viejitos, ¿verdad? Mijo, usted tiene que ser pobre pero honrado, ¿verdad? Que así le decía. ¿Cuántos le dijeron así?
Mi abuelita me lo dijo a mí. Mi hijo, mi hija, usted tiene que ser pobre, pero honrado, ¿sí? Entonces dice, ay, sí, yo tengo que ser pobre, tengo que, porque eso me enseñaron. A otros le enseñaron, mi hijo, nosotros nunca tuvimos casa, toda la vida rentamos y a usted le va a pasar lo mismo. Y el hijo dice, sí, es cierto, a mí me va a pasar lo mismo. Aquí en nuestra casa ningún rico ha existido jamás. Entonces eso me enseñaron a mí. De nuestra familia nadie se ha graduado de la universidad, entonces esto también me toca a mí. Y nos enseñaron una mala forma. La religión y el diablo se ha encargado de enseñar lo contrario de lo que dice la Biblia. Porque cuando yo voy a la palabra, yo encuentro que el Señor dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios para tu vida. Dios quiere que tengas billete, que tengas tu propia casa, que te gradúes con buenas notas. Ese es el deseo de Dios. Que te gradúes de la universidad. Si en tu casa nadie se ha graduado, pero tú cámbiate el chip. Renueva tu mente, renueva tus pensamientos. ¿Sí? En mi casa no se ha levantado ningún millonario, pero en el nombre de Jesús yo voy a ser uno de los primeros millonarios. En mi casa nadie tiene una casa bonita, pero en el nombre de Jesús yo voy a tener mi propia casa. Todos han rentado, pero yo voy a vivir diferente. Yo voy a ser, porque la palabra del Señor nos enseña que somos diferentes, pero alguien tiene que cambiar ese chip. Porque la religión se encargó de enseñarnos todo lo contrario. La religión católica y la religión evangélica, ¿sí? Porque los evangélicos también hubo un tiempo donde decían que entre más pobre es uno, más santo es. Eso es mentira del diablo. Dios siempre nos quiere bien santos, pero con mucho billete, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? No todos lo creen, ¿verdad? Dios te quiere bien santo, pero con mucho billete. No lo creen aquí. Dios te quiere bien santo, pero con mucho pisto. Aquí más o menos lo creyeron. Dios te quiere bien santo, pero bien próspero. Más o menos. ¿Vieron cómo cuesta cambiar el chip? Porque no creen, es que yo no soy merecedor. Ay, es que yo no puedo tener mucha plata. Ay, yo digo que no puedo manejar millones. Tú vas a hacerlo cuando tú cambies tu forma de pensar. ¿Cómo vamos a hacer que una persona prospere si fue educado con el pensamiento de la pobreza? ¿Y saben cuál es mi asignación en esta tarde? Desprogramarte. ¿Sabe usted qué es desprogramar? Ustedes son cibernéticos, ¿son qué? ¿Qué más? Están bien actualizados en todo lo que es la tecnología. ¿Qué quiere decir desprogramar? A ver, aquí quiero escuchar solo una persona que me diga qué quiere decir desprogramar. Ingeniero, ¿qué quiere decir desprogramar? Deshacer. Muy bien. Aquí, aunque ustedes no sean ingenieros o hay algún ingeniero aquí, díganme qué quiere decir desprogramar. Angelito de ingeniero. Mi querido ingeniero, cuénteme qué es desprogramar. Cambiar. Muy bien. Sin términos de ingeniero, ¿qué quiere decir desprogramar? A ver, Majo. Descomponer, dijo aquel. Desprogramar. Esta tarde lo que yo quiero hacer con la mente de cada uno de ustedes es desprogramar, quitarle el chip. Eso se sabe, ¿más? Como que se quita un chip en el teléfono. Usted le quita su chip al teléfono y ¿qué pasa? Se borró todo. ¡Ay! Se fue mi información, mis contactos. ¡Ay! ¡Qué relajo y escándalo! Cuando usted quita un chip, ¿verdad? Y luego vuelve a poner otro. El primer chip no tenía tantas megas, no tenía saldos, no tenía de todo, pero de repente le dan un chip último modelo, con todo el internet, con todo el saldo del mundo, con todo el internet que pueda tener, y le dicen: te vamos a dar un chip nuevo. ¿Prefiere usted el viejo o prefiere el nuevo? El viejo apenas tiene capacidad de ¿cuántos ingenieros? ¿Cuánto es lo más chiquito? A ver, Paquito, lo más pequeño que tiene un chip. ¿Un chip?
¿Cuánta memoria? 2 gigas. Y la memoria más plus, ¿cuántas? 1 tera. 1 tera es de aquí hasta acá. 1 tera. ¿Qué prefiere usted, tener solo 2 megas o 1 tera? Si te mira, te voy a dar un teléfono, te voy a dar el iPhone. ¿Qué es ahorita? ¿El qué? 15 plus, más plus, y con todo, no sé cuántos teras. ¿O querés un frijolito? ¿Cuál prefiere usted? ¿El frijolito o el iPhone? ¿Quién quiere aquí el frijolito? Modesto y que diga, no, yo me conformo con recibir llamaditas y nada más. Pero por ahí debe de haber unos 2 que 3 que yo quiero lo mejor, ¿verdad? Yo quiero todo incluido. Eso es lo que Dios te está dando en esta tarde. Querer quitarte el chip del frijolito, de la religión, de la enseñanza que alguien puso sobre tu vida, y ponerte un chip nuevo para que cambies tu forma de pensar, para que ya no pienses toda la vida en la pobreza, la miseria, la enfermedad, sino cambiarte de chip. Por eso es que yo, cuando estaba orando hace rato, porque Dios me mostraba muchas mentes, que de verdad todo lo que yo, y era porque por eso lo que tenemos que hacer en esta tarde para cambiar ese chip que te dijeron que no podías. Yo no sé a cuánto les tocó una mamá o un papá que no tenía revelación de la palabra y te dijo, es que sos un tonto, es que no servís para nada, es que nunca te vas a graduar, es que si te vas a casar te va a ir terrible, nunca vas a salir adelante. No sé a cuántos le dijeron eso. Y entonces esos pensamientos están ahí, y cada vez que alguien quiere emprender un negocio se acuerda, no, es que a mí me dijeron que yo no podía. Quiere empezar la universidad y no, es que a mí me dijeron que no, yo nunca me voy a graduar, y te cuesta y no sales y no avanzas y quieres avanzar y no puedes, porque alguien te amarró a esa maldición, porque alguien puso una maldición sobre tu vida, te amarró y amarró tu mente. Pero por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo y que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lleva cautivo la mentira del diablo, lleva cautiva la pobreza, llévalo cautivo, llévalo preso a la obediencia de Cristo, dice la palabra. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy, es quitar ese chip nuevo, es quitar esa palabra de maldición, quitar ese juicio que alguien puso sobre ti, y poner una memoria nueva, y poner un chip nuevo, y poner algo nuevo, y decirte, tú si eres capaz de prosperar, tú puedes vivir una vida santa, pero también puedes vivir una vida bien próspera. Se puede prosperar, se puede tener tu casa propia, se puede soñar. Yo no sé dónde el Señor los va a llevar a todos, por eso déjenme verlos para conocerlos ahorita, porque Dios va a hacer cosas preciosas con todos ustedes. De verdad, ustedes ni se imaginan dónde Dios los va a poner. Cuando yo tenía la edad de ustedes, jamás me imaginé estar predicando. Lo menos que yo quería era buscar a Dios. Tú no tienes ni idea de lo que Dios está haciendo en tu vida. Saben que Jesús es un claro ejemplo. Jesús fue carpintero, todos sabemos eso, ¿verdad? Y tenía que ser carpintero, porque tenía que conocer la madera, tenía que saber cuánto pesa una cruz, cuánto pesaba un tablón, cuánto pesaba un árbol, porque él iba a cargar la cruz. Él tenía que ser carpintero para conocer los clavos. Él tenía que tener la resistencia para poder subir con esa cruz. Era necesario que él fuera carpintero, pero su asignación en esta tierra no era ser carpintero. ¿Sí? ¿Cuál era su asignación? Ser el salvador de tu vida. Esa era la asignación de Jesús en esta tierra. Moisés se creó en el palacio y después salió huyendo al desierto. Pasó por un proceso bien fuerte, y en ese proceso Dios le habló, y en ese proceso Dios lo llamó.
porque Dios pone los procesos no para matarte. Dios permite los procesos no para acabarte, no para que te mueras. Dios te mete a los procesos para prepararte para el lugar de tu destino. Te prepara para llevarte al lugar de tu destino. A alguien le vengo a despertar esa palabra. Dios te está preparando en ese proceso para que cumplas tu propósito y tu destino en esta tierra. Cuando estaba ahí en el desierto, el Señor le habló y le dijo: tu asignación no es que seas pastor de ovejas, porque cuando estaba en el desierto, después de ser príncipe, terminó siendo pastor de ovejas, ¿verdad? Todos sabemos la Biblia, sabemos, hemos escuchado la prédica, hemos escuchado la clase de niños. Y Moisés estaba pastoreando ovejas. ¿Por qué estaba pastoreando ovejas? Porque era necesario que él conociera el estado de las ovejas, porque él se iba a convertir en un pastor, pero no de ovejas, sino de hombres. Por eso es que la palabra compara mucho a nosotros. Levante su mano. Dice: la palabra me compara con la oveja. ¿Sabe por qué? Porque la oveja es la más mansa que hay, el animal más mansito. Dice, yo no sabía eso hace poco, fui a ver a una oveja, la abracé, le toqué sus colochitos y pregunté, y me empezaron a explicar un montón de cosas de las ovejas, y me dijeron que es el único animal que no hace bulla cuando lo matan. ¿Usted ha escuchado cuando matan una gallina? Y la gallina piensa es un gallo peleonero, qué relajo. Cuando van a matar a un marrano, peor, ¿verdad? Los gritos. Y cuando van a matar a una vaca, y por eso dice que la carne sale dura. Ese es otro rollo, ¿va? Porque los animales se estresan. Entonces dice que tienen que tener, por eso es que en los países europeos tienen un lugar relajante para las vacas, para que cuando los maten su carne esté suave. ¿Qué le parece? Hasta las vacas se estresan. Entonces cuando me estaban contando lo de la oveja, dice que cuando los van a matar, solita la oveja pone su cabeza así, los matan y no dicen nada. Por eso nos compara el Señor con las ovejas, porque la oveja es el animal más manso que hay. Como yo, diga usted, igualito a yo, igualito, ¿cómo se parece a mí? Nadie dice nada, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de ustedes. Entonces la oveja, pero también la oveja dice que es el animal más torpe, porque si no tiene guía fácilmente se pierde. Por eso es que el pastor siempre está ahí empujando a las ovejas, jalando las ovejas, metiéndolas en su corral, que no se vayan para mí, porque siempre necesita de alguien que los guíe. Entonces, regresando a Moisés, Moisés era pastor de ovejas, porque su asignación no era en esta tierra ser un pastor de ovejas. En su proceso le tocó ser pastor de ovejas. Yo no sé qué te está tocando a ti ser en tu proceso. No sé en dónde Dios te ha puesto en este proceso, pero esa no es tu asignación, ese no es el final. Ahí no te vas a quedar toda la vida, porque Dios tiene un propósito, porque Dios tiene un llamado para tu vida. Así como lo hizo con Moisés, le dijo: Moisés, en este desierto no te vas a morir, en este desierto no te vas a quedar, porque tú fuiste hecho para ser un conquistador y liberar a todo un pueblo de la esclavitud. Para eso te llamé, le dijo el Señor a Moisés. En ese proceso estamos todos los que están aquí. Miren, no sé en qué proceso, en qué parte del proceso vayas, pero esa es nuestra asignación. Dios va a ir revelando cuál es tu propósito, cuál es tu asignación. Por eso es que necesitamos que tengas una mente diferente, para que cuando Dios cumpla su propósito y su llamado en ti, tú ya estés listo. Moisés ya estaba preparado, él aprendió a leer, aprendió a escribir. En ese tiempo no todos sabían leer, fue educado, fue de todo. Por eso te tienes que preparar, por eso te tienes que educar, tienes que ir a la universidad, tienes que sacar buenas notas, para que cuando se cumpla el propósito de Dios, ya estoy listo. Con razón que cómo me costó pasar ese proceso, cómo lloré en ese desierto, pero era necesario para llevarte a cumplir el propósito de Dios. Entonces, todos los días tenemos que llevar
cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo.